¿Cómo les va? Buenas tardes. Estamos comenzando aquí una emisión de Los Días Contados en la que vamos a estar conversando en la segunda mitad con uno de los integrantes del Tribunal de Justicia de la provincia de Santa Fe, el máximo tribunal, el doctor Daniel Herbeta. Hay varias cosas para conversar con Herbeta, fundamentalmente relacionadas con la justicia en la provincia de Santa Fe, pero también vamos a aprovechar su generosidad, sus conocimientos para avanzar sobre otras cuestiones, ¿no? Irnos un poquito más allá y pedir algunas opiniones que nos pueden ilustrar y nos pueden acompañar o ayudar a entender algunas cosas, ¿no? Pero antes de pasar a eso, y ya con $1.40, ¿no? En la ciudad de Rosario, se les está escapando otra vez, muchachos, avísenle a quienes están con la subasta y la mesa de dinero, al de la Champions League sobre todo, que está otra vez en 40. Yo calculo que ellos lo manejan en términos de beneficio, de relaciones, de gente que efectivamente hace una interesante diferencia de una semana a la otra, pero ciertamente es una muestra, la patentización de un clima de desconfianza que se va acrecentando porque hay situaciones que se van dando en paralelo con el tema de los mercados, la plata, el dinero, el endeudamiento y demás, que contribuyen a ese clima que estábamos haciendo referencia, ¿no? La atrocidad, la infamia de aquellos torturadores que secuestraron a una docente, le pusieron una bolsa en su cabeza, la golpearon y le tallaron en el abdomen, Ollanó, una mujer de Moreno, el mismo lugar donde estalló una escuela, una garrafa y se llevó la vida de 2 personas, debería generar una reacción tan importante y tan contundente que francamente hace que uno piense realmente cuál es el nivel de compromiso, de preocupación, de participación, si frente a un hecho de estas características y de esta naturaleza hay hasta en algún grado indiferencia por importantes sectores de la sociedad que están ensimismados en otras cuestiones que son parte, como decíamos antes, de las reacciones que genera la política de este gobierno. La famosa meritocracia, el individualismo, la exacerbación de uno solo y qué puede hacer, y todas esas cosas que francamente suponíamos nosotros que ya teníamos mínimamente aseguradas en términos de conciencia colectiva, pero parece ser que no es así. Esa conciencia colectiva, esa memoria colectiva que nutre la conciencia, debería hacernos pensar hoy, después de haber escuchado innumerable cantidad de veces y ya hasta aquellos que no querían poner en el aire ese tape tuvieron que ponerlo porque si no se perdían el sentido informativo y la noticia del momento, un funcionario de la administración de Donald Trump, un hombre ligado al Tesoro que decide sobre los préstamos, sobre las finanzas, sobre el comportamiento de la economía de países supuestamente soberanos, comparó la necesidad de la Argentina de aquellos años 90 con la de hoy de atar la moneda argentina al dólar. Esto es ni más ni menos que un retroceso a la convertibilidad que allá por los 90, 91, 92, primero austral, después peso, instaló el gobierno de Carlos Saúl Menem con Domingo Felipe Cavallo. Primero yo les voy a hacer ver, y aunque ustedes ya lo hayan visto, viene bien tenerlo, repasarlo, lo que se publicaba en la cadena Fox ligada a Donald Trump. No hay únicamente acá un canal de noticias o un canal que está ligado al presidente como un hecho original en la Argentina. En Estados Unidos, la cadena Fox, con un periodista que además es amigo de su entrevistado, amigote, digamos, que han hecho negocios juntos en otro momento, hablaba y le preguntaba acerca de qué pensaba de lo que podía ocurrir con la Argentina en este momento en el que se está negociando, o en todo caso se está tratando de llenar el formulario para que el Fondo Monetario Internacional mande los dólares para sostener, entre comillas, la estabilidad económica de la Argentina. Lo vemos. I know some of the people in the government, they hate the IMF's medicine. They actually hate the IMF, to be honest. They would much rather be dealing with the U.S. Treasury in some form. Is there any chance that that could happen? Yes, the Treasury is deeply involved in this discussion, deeply involved, which is a great thing. And as you and I learned and others, the only way out of Argentine's dilemma is to set up a currency board. The peso links to the dollar, but you can't create a single new peso. No money creation unless you have a dollar reserve behind it. Right. That worked in the 90s. It brought down inflation and kept prosperity. That's what they need to do it again. And you know what? Treasury Department people are on it. They're on it, David. So, you know, keep hope alive on that point. There's hope for Argentina. That's great to hear. Bueno, esto es ahora, ayer, ¿no?
Esto que vamos a ver es del año 1991-92. Yo pido disculpas por colocar este tan siniestro personaje en la sobremesa nuestra de todos los rosarinos, pero me parece que vale la pena que lo escuchen, que hagan memoria, los que tienen edad para hacer memoria, que le cuenten a los chicos que están sentados ahí al lado quién es este pelado que van a ver ahora en televisión o quién era este calvo que veían en televisión, y yo después les voy a dar algunas cuestiones, algunas referencias más, ¿no? Y ver de qué manera esos recuerdos, ¿no? Esos pasados tan recientes o no tanto, si quiere, se proyectan sobre la realidad argentina y con qué resultados, teniendo en cuenta lo que la convertibilidad produjo en la economía de este país. No hay ningún riesgo de que violemos la ley de convertibilidad. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Bueno, ahí la primera, ¿no? Iba a decir mentira y era moneda en realidad lo que dijo. Y dijo que iba a durar por décadas. No duró por décadas, apenas una, con los estragos que consiguientemente conocemos todos nosotros. Una ley aprobada por el Congreso, esto también es un dato significativo. Hubo legisladores, como hubo cuando levantaron la mano para aprobar los fondos buitres, como puede llegar a haber ahora para aprobar el presupuesto si viene el ajuste del Fondo Monetario Internacional. Atención porque son datos significativos. Hay otra parte del discurso de Cavallo en donde hay una serie de enumeraciones que le van a resultar familiares y que son de aquellos años, ¿no? Han transcurrido 26 años de aquel discurso a estos días. Es cierto que muchos sueldos son aún muy bajos. Es cierto también que la inversión es aún reducida. Todavía hay desocupación. Todo esto es cierto. Pero estamos en camino de conseguir que haya mayor crédito interno y externo para nuestro país y que vengan las inversiones directas. Si persistimos en el camino de la estabilidad y cumplimos con el plan que nos tenemos trazado para el periodo julio de este año hasta junio de 1992 y que ya ha recibido el apoyo del director gerente del Fondo Monetario Internacional, a mediados del año que viene comenzaremos a vivir un periodo de extraordinario crecimiento. Volverán los capitales y las inversiones, se crearán muchos nuevos empleos y mejorará rápidamente el nivel de vida de todos los argentinos. No por arte de magia, sino porque estaremos haciendo las cosas mucho mejor, con más eficiencia, con más austeridad y con más disciplina. Estaremos trabajando mucho y bien. Gracias, hasta pronto. Bueno, no fue tan pronto, no está Cavallo. La convertibilidad produjo el cierre de industrias textiles, metalúrgicas, inmediatamente la del calzado. En el periodo 91-2000, escuchen esto porque estamos hablando de déficit también, que es lo que quiere achicar este gobierno, ¿no? El promedio anual fue del 4,1% del Producto Bruto Interno, con un total acumulado de 108.000 millones de dólares. La política de endeudamiento llevó la deuda pública durante la gestión de Cavallo de 45.000 millones de dólares en el 90 a 145.000 millones de dólares en el 2000. Durante la ley de convertibilidad, debido al exponencial crecimiento de la deuda, el gasto público pasó de 46.000 millones en el 91 a 82.000 millones en el año 2001. 79%, un aumento producido en un constante y creciente déficit fiscal. Otros datos, ¿no? Otros indicadores. El valor de la industria, el valor agregado en la industria hizo que disminuyera un 15% el número de establecimientos que daban trabajo a más de 100 empleados. O sea, de cada 100 fábricas que tenían más de 100 laburantes, 15 cerraron durante el periodo de la convertibilidad inmediatamente. El endeudamiento externo se incrementa a una tasa del 8,6%, pasando en términos absolutos de 61.000 a 140.000 millones de dólares en menos de 10 años. De 61.000 a 141.000 millones de dólares. En 1990, la tasa de pobreza de la Argentina era del 19%. Cuando terminó la convertibilidad,
la tasa era del 36%, la tasa de pobreza, ¿no? Un poquito más. Bueno, la balanza de déficit comercial y la balanza de pago iba para atrás, la deuda pública crecía a 61.000 millones de dólares, la desocupación. La Argentina tenía un 8%, 8,1% de desocupación y 8,6% de subocupación. Finalizada la convertibilidad, llegamos al 18,4% y al 11,3% de desocupación y subocupación. Finalmente, la Argentina terminó con el periodo de Cavallo con un 36% de personas que estaban por debajo de la línea de pobreza, de los cuales más de 12 millones vivían en la indigencia. ¿Qué decía? Además que privatizó todo, enajenaron las empresas del Estado, Aerolíneas Argentinas, yacimientos petrolíferos fiscales, ramal que para, ramal que cierra, todo. Sin embargo, había un déficit del 4,1%. ¿Qué decía el hombre que está en la posición que está este sujeto que acabamos de escuchar, ¿no? Asesorando a Donald Trump? Este que van a ver ahora es Nicholas Brady, el famoso plan Brady, que es más o menos el plan que se le está ofreciendo ahora a la Argentina. Secretario del Tesoro del Cowboy, de Donald Reagan. Ahí está. No, digo para aquellos que tienen un poco de memoria. Brady dijo sobre el desarrollo de la economía argentina en el 93. En ningún otro país, en ninguna otra parte ha sido tan drástico como en la Argentina la mejora, porque el resultado de las reformas ha excedido las previsiones más optimistas. Estaba hablando el secretario de Tesoro de Estados Unidos, ¿no? El argentino, ¿no? En efecto, los déficits fiscales se convirtieron en excedentes, la inflación cayó de 4 dígitos, había 2.300 de inflación, a 1. La inversión aumentó y miles de millones de dólares de capital privado llegan al país. El panorama económico ha sido transformado y un futuro próspero ilumina el horizonte. Esto dijo Nicholas Brady, ¿no? Después le dieron salida, por supuesto, a Nicholas Brady, porque nada de esto ocurrió y la Argentina pasó a tener que empezar a pagar la deuda después del festival que había hecho el menemismo con Domingo Felipe Cavallo, que fue recontratado por la Alianza y haciendo un mega canje para consolidar la deuda externa con Sturzenegger a su lado e hipotecar por otra década la posibilidad de crecimiento de la Argentina. Esa sombra es la que se cierne hoy sobre el país con los proyectos, las declaraciones y en alguna medida los cálculos que van haciendo, tirando a probar a ver cómo cae en la opinión pública el gobierno del presidente Mauricio Macri. Estemos atentos porque la convertibilidad fue una ley. Y más allá de quienes la inspiraron y que después vino la devastación, la expoliación, el desguace del Estado, hubo diputados que levantaron la mano para que eso tuviera el marco legal que necesitaba para ser llevado adelante. Tenemos en poco tiempo el presupuesto y si avanza esta perspectiva de atar la economía o el peso al dólar, como lo ha declarado este funcionario norteamericano, será necesaria otra ley y veremos ahí también cuál es la conducta y la actitud de los legisladores si efectivamente toman ese camino. El atajo es el decreto de necesidad y urgencia. Atención, el presidente de la Corte ahora es Rosenkrantz. Es otra casa, otro escenario, otra situación completamente diferente. Pero démosle tiempo al tiempo. Vamos a la pausa, charlamos con el doctor Daniel Herbeta, ministro de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe. Ya venimos. Bueno, muy bien, nos acompaña el doctor Daniel Herbeta, integrante de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Gracias por venir, Daniel. No, por favor, gracias por la invitación. Bueno, en un contexto donde hay una noticia que es inusual, pongamos ese calificativo, porque Lorenzetti, el presidente de la Corte Nacional, tenía que terminar su mandato el 31 de diciembre y lo han mochado, lo han tronchado y va a asumir Rosenkrantz en enero, pero de ahora al 31 de diciembre, y estamos hablando de lo que queda, de septiembre sigue, ¿no? Octubre, noviembre y diciembre, será la doctora Elena Hayton del Onasco, ¿no? La presidenta de la Corte. Es infrecuente que pase esto en medio de un mandato de alguien que además lleva una década en ese lugar. Sí, en verdad son realidades distintas, ¿no? Nosotros integramos una corte que tiene que ver con la justicia ordinaria de Santa Fe. La Corte Nacional obviamente es el máximo tribunal del país, fundamentalmente tiene que ver con la competencia federal
Y sí, es llamativo. El mandato, independientemente de la fecha de la elección o de la votación, el mandato del presidente, el doctor Lorenzetti, supuestamente debía ser hasta el 31 de diciembre. Verdaderamente, digamos que tal vez, no sé si habrá alguna razón personal de parte de él. No lo hay, porque votaron y él perdió la votación, ¿no? Claro, pero él debió haber continuado hasta el 31 de diciembre en principio y, bueno, asumiría el 1 de enero el doctor Rosenkrantz. Sí. Esta circunstancia yo no la conocía, de que va a haber un interinato a cargo de la doctora Hayton de Nolasco. Bueno, de cualquier forma son decisiones de la Corte Nacional y de sus integrantes, son decisiones en las que yo no puedo hacer mucho comentario porque no me corresponde y porque además no tengo elementos para hacerlo. De todas maneras, lo que queríamos que históricamente no es muy frecuente. Sí, no es frecuente y sí le puedo dar un dato, ¿no? Yo creo que yo siempre he sostenido una posición respecto de la cuestión de lo que es la presidencia de las Cortes o tribunales superiores del país. Yo creo que básicamente el presidente tiene una función muy importante respecto a lo que es el gobierno del Poder Judicial y la superintendencia, y eventualmente en el caso de la Corte Nacional a veces para definir la agenda de los temas a tratar. Por eso lo más recomendable, yo siempre he postulado de que las presidencias de las Cortes deberían ser rotativas. Y debería ser una carga que deberían ejercer todos los integrantes de la Corte. Por turno, uno. Sí, ¿verdad? Porque además la periodicidad es un sano principio, fundamentalmente en un poder, que además no es un poder que tenga naturaleza democrática en el sentido de que no surge, digamos, de una elección. La voluntad de la elección de la gente. Bueno, no siempre es conveniente, digamos, que haya una concentración, ni en uno ni en otro. Bien. De modo que siempre he postulado una opinión personal, como se respetan también otras opiniones. De cualquier forma, la alternancia en este caso particular estamos viviendo, a ver, nada se puede analizar fuera de un contexto político, fuera de un contexto social, fuera de un contexto y que yo entiendo que vos por el rol que desempeñás no lo profundices, pero no es una casualidad que en este momento, ante lo que va a pasar con el Fondo Monetario Internacional, ante la crisis y la tensión política que hay, un hombre que propuso este gobierno, que incluso lo dispuso por decreto, contraviniendo la Constitución misma, para que ingresara, lo mismo que Horacio Rosati, es hoy el presidente de la Corte. Esto es un dato que es significativo desde el punto de vista político, además de que se cumplan los procedimientos y lo que debe hacerse, ¿no? Ahora va Hayton de Nolasco, que sigue siendo vicepresidenta, después va a seguir siendo vicepresidenta de la Corte, ¿no? Sí, yo solamente, digamos, no abro ninguna valoración sobre esto, porque además no me corresponde y sería una imprudencia. Digo, digamos, conceptualmente, cualquier fenómeno, no solo este tema puntual, cualquier fenómeno siempre debe analizarse en el marco de un contexto sociopolítico, de un contexto económico, de un contexto cultural. Es imposible abordar cualquier. Si yo fuera analista, obviamente partiría de este principio, ¿no? Sí, como cuando en su momento la Corte la integraba, por decir, Zaffaroni o Bosser, y ahora la integran Rosenkrantz y otros miembros que ha propuesto este gobierno. Sobre todo en el caso particular, que creo que ha sido la última incorporación a la Corte de la provincia, la tuya, y con el gobierno peronista, es decir, fue propuesta de Obey. Recuerdo incluso que en algún momento objetó Wiener y demás, pero después se hicieron las cosas como corresponde, tuviste el acuerdo del Senado y demás, que llevamos ya 12 años de gobierno socialista que no ha designado un solo ministro en la Corte, porque no corresponde por otra parte, ¿no? Ahora, en algún momento también charlamos acerca de la necesidad de ampliarla para evitar esas situaciones de empate y de incongruencia entre lo que se decide en una ciudad y en otra ciudad a partir de que se incorpora un conjuez de menor escala. Se incorpora un conjuez que es un camarista y que que si es un santafesino es distinto que si es un rosarino. Y que como son casos individuales, en el mismo tema puede llegar a haber, como de hecho hubo, dos fallos de la Corte en un sentido contradictorio. Claro. Y en la misma Corte. En la misma Corte, según quien sea el camarista que se agrega, que se sortea y por tanto se integra para poder desempatar. Bien. Va a haber una novedad en el Poder Judicial ahora, o en todo caso ya se ha concretado, en términos de que se ha aprobado la designación del doctor Marcelo Saín en un instituto nuevo. Es decir, esto es absolutamente novedoso, ¿no? Que es algo así como una superestructura de investigación judicial que hace que tenga menos juego en esas áreas de investigación del crimen la policía y más la justicia. Sí, la simplificación es esta. La simplificación sería, digamos,
Marcelo Saín ingresa como director del organismo de investigaciones, Bien. que es exactamente como vos estás diciendo, un organismo que va a asumir, digamos, una función muy importante en lo que es la cuestión del análisis en materia criminal, el análisis criminal y la cuestión de investigación. El organismo de investigaciones depende del Ministerio Público de la Acusación, Bien. que obviamente integra el Poder Judicial de la provincia. Y verdaderamente es una noticia muy positiva. Bien. Muy positiva porque Sí, la trayectoria de Saín, más allá de la probablemente institución, ¿no? Saín sea, digamos, yo no sé si existe el mejor, Sí. pero no hay ninguna duda de que en una materia que tiene muy pocos cuadros realmente formados, como es esta que tiene que ver con el análisis y la investigación criminal, Marcelo Saín es probablemente uno de los referentes más importantes que tiene nuestro país. Y tiene seguramente una estructura que será dotado de presupuesto. Sí, funcionamiento. tiene el organismo de investigaciones, tiene una estructura, tiene equipamiento, tiene, digamos, un presupuesto, digamos, de modo de que verdaderamente estamos ansiosos de que empiece a funcionar a pleno, porque sin duda va a contribuir, y yo por lo menos existe una gran esperanza, pero además una esperanza fundada en datos concretos, ¿no? Y ciertos, como es que es un organismo nuevo, que tiene un buen marco, digamos, regulatorio y que aparte va a estar a cargo de una persona con una trayectoria reconocida. Bien. Se ha seguido un poco la atención, ¿no? Digo, en torno al trabajo en tribunales, especialmente en el Centro de Justicia Penal, después de la balacera, después de las amenazas recurrentes a jueces que habían intervenido en las causas vinculadas a la narcocriminalidad. Digo, eso se percibe, ustedes lo conversaron en la acordada. Sí, ¿volvieron a tener nosotros... contacto con el gobierno? No, nosotros estamos permanentemente pendientes de esta cuestión, se han tomado muchas medidas internas de funcionamiento, pero sin duda alguna han sido unos días bastante complicados en ese sentido, porque no es algo común y frecuente en la historia del Poder Judicial argentino. Claro. De cualquier forma, el Ministerio Público de la Acusación ha avanzado en algunas de estas investigaciones. Habrá que ver cuál es la suerte, ¿no es cierto?, la suerte en cuanto al enjuiciamiento y las evidencias que existan respecto a las personas que están imputadas, pero bueno, se han tomado todos los recaudos posibles como para que los jueces puedan realizar su labor de la manera más segura y con la mayor transparencia, porque este sistema permite eso, ¿no? Ahora han tenido las audiencias de apelación de un juicio muy importante, falta obviamente el veredicto y la decisión final, pero bueno, se ha desarrollado con total normalidad el juicio de apelación en los nuevos tribunales penales y habrá que esperar ahora cuál es el resultado. Bien, una vez que termine eso, hay una instancia más, que es la Corte, ¿puede ir en revisión a la Corte? Sí, por supuesto, en la medida en que, según cuál sea el fallo de la segunda del instancia, colegio de segunda instancia, ya sea el actor penal, el fiscal, como los defensores, según el sentido del fallo, si consideran que hay algún agravio de naturaleza constitucional, obviamente podrán ir por vía de recurso de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia. Bien, y eso se resuelve en un plazo, digamos... La Corte está bastante al día con sus fallos, de modo de que se resuelve en un plazo mucho más que razonable. Nuestra Corte está bien con las decisiones judiciales, de modo que digamos, no hay asuntos, salvo que haya alguna articulación de partes o alguna demora motivada por las partes, no hay demasiado asunto que esté estancado, que tenga un plazo muy prolongado. Bien, Daniel, muchísimas gracias por venir, como siempre, un gusto. No, por favor, al contrario. A ustedes también, les agradecemos la compañía y nos invitamos para mañana, a partir de las 2 de la tarde, tenemos la tertulia con Oscar Bertone también y Leo Richardino. Va a ser un placer. Chao.